Bueno, esta noche vamos a tocar un tema apasionante. Apasionante porque parece una película en algunos tramos mal hecha, en otros tramos más allá de la realidad. Pero desgraciadamente, y subrayo la palabra desgraciadamente, lo que vamos a ver esta noche es parte de nuestra historia, de los días que estamos viviendo. Por eso le he pedido que venga Diego Cabot, que es editor de Economía del diario La Nación, que además ha visto también muchas de esas cosas casi imposibles de creer, ¿no es cierto? Así es. Y que ahora, a la luz de los últimos acontecimientos y de las últimas cámaras escondidas, o no, porque no sabemos tampoco, son verdad. Debido el cajero, López el ayudante del cajero, las monjas sordas que oyen el timbre. Sí, como bien decías, parece casi una película, ¿no? Un mal capítulo de una serie de ficción, ¿no? Lo que está sucediendo o lo que sucedió estos días en el convento. Lo que surge, te diría, es como la confirmación o la corporización, más allá de la confirmación, de una manera de ejercer el poder muy centralizada, que se inició días antes de la asunción de Kirchner en el 2003, ¿no? Hubo un acto ahí que pasó casi desapercibido, fue el decreto que modifica la ley de ministerios, y perdóname que nos vayamos tan atrás, pero que modifica la ley de ministerio y crea el Ministerio de Planificación Federal. Fue uno de estos decretos que salieron en la todavía presidencia de Duhalde, ¿no? Claro. A pedido del gobierno que venía. La creación del Ministerio de Planificación Federal, que para algunos fue vista como la continuación de lo que era el viejo Ministerio de Infraestructura que tenía de la Rúa y demás, fue la centralización, escondía la centralización más impresionante de recursos por lo menos de la democracia, ¿no? Esa ley, que después, cuando sale, digamos, todas las reglamentaciones y demás de la ley de ministerio y los organigramas, centralizó toda la obra pública que estaba dispersa en otros ministerios. Por ejemplo, antes, hace años, las escuelas las hacía el Ministerio de Educación, sí, o las cárceles el Ministerio de Justicia, o algunas cuestiones de inversión en infraestructura social las hacía el famoso Ministerio de Bienestar Social, el clásico. Esa ley lo que hace es vació de dinero a todos los otros ministerios y los concentra en el Ministerio de Planificación Federal. Claro, debido es el cajero. Bueno, ahí, ¿qué sucedió? Digamos, que Kirchner era un hombre que él concebía la política desde el dinero. Él decía que había que hacer dinero, a eso se dedicó durante la época de la dictadura, a hacer dinero, para después hacer política. Él era un convencido de que con dinero se hacía política. Entonces, obviamente, en el Ministerio del Dinero, por decirlo de una manera, colocó a su hombre de confianza para esos menesteres. Que era López. Que era Devido y López y Jaime, porque los dos grandes sectores digamos, de dinero que había ahí, las dos grandes cajas dentro del Ministerio de Planificación, era la obra pública como tal y los subsidios al transporte, ¿no? Por eso pone a Jaime, otro de sus laderos, y a López como también para hacerle un poco de contrapeso a Devido, ¿no? Es una estructura bien piramidal, bien piramidal. Ahora, por ejemplo, disculpa mi curiosidad, pero la verdad que es un lujo tenerte acá, has cubierto tantas cosas. Por ejemplo, ¿quién lo hace millonario a Báez? Báez era un un empleado bancario, ¿no? Claro. A diferencia... Que era hijo de un vigilante, claro, que lo hace entrar al Banco Nación, ¿no? Él era empleado bancario allá, en el sur, y era, digamos, de los amigotes de Néstor. Cuando vos, viste, recorres Río Gallegos, ahí te das cuenta de esa sociedad por ahí del whisky a la tarde o del vermú a la tarde y demás. Era de esos amigos, López. No así Devido, que Devido nunca fue un amigo de Kirchner, sino un eficiente gerente. Entonces Báez empieza, digamos, a generar sus famosas sociedades, cuando Kirchner obviamente era presidente, y empieza a canalizar gran parte del dinero de la obra pública. ¿Por qué, digamos, es directa la relación de Devido y López con Lázaro Báez? Porque el gran dinero de Lázaro Báez, la gran estructura financiera que soportó, digamos, la consolidación del Imperio Báez, fue el sistema de obra pública vial que manejaba López
como hombre del día a día, Sí. digamos, y debido como ejecutor de una macropolítica, ¿no? Bueno, decían que, por ejemplo, que López era el único que cobraba, como si te dijera, a los tantos días, que los Bueno, demás cobraban ahí. Vos sabés que hay sabés que el kirchnerismo tiene como una historia bastante particular, yo creo que es por la lejanía con los aviones privados, ¿viste? O sea, si uno hubiese puesto una guardia periodística en San Fernando en los últimos años, hubiese encontrado una cantidad de situaciones al menos raras, ¿no? Una de ellas tenía que ver con Lázaro Báez, que muchas veces desde el sur subían al avión los expedientes administrativos de vialidad y se venía el empleado de vialidad de Río Gallegos en el avión de Lázaro Báez con los expedientes bajo el hombro a Buenos Aires para conseguir las 2 o 3 firmas que faltaban y el pago, digamos, y para que saliesen los pagos. Por eso es que, digamos, cuando uno ve la estructura de pagos de vialidad de los últimos años, la media de los conductores argentinos llegaron a esperar 210 días, 220 Claro. días, más o menos en 2012, 2013, que fue una época de oro de Báez, cuando Báez esperaba a veces más o menos en promedio 30, pero llegó a cobrar a los 8 días, ¿no? Un milagro. Un milagro burocrático de la Argentina donde todos los tiempos son largos. Y a propósito de milagros, en este caso fracasados, ¿no? El otro día se decía que en San Fernando, justamente, había un avión listo en el cual se pensaba escapar López y que como otro avión sanitario, creo, se salió de pista, ¿no? El aeropuerto quedó cerrado, como si te dijera, por 5 Claro. o 6 horas. Por eso se va al convento. Bueno, hay una... reconstruir esas horas de López, López, Sí. el valijero y no el López de los casinos, ¿no? Sí. Esa madrugada es como parte de lo que está sucediendo ahora. Hay una historia, digamos, de un avión ahí en San Fernando que efectivamente queda fuera de pista. Eso está registrado por la Junta de Accidentes Aéreos. Creo que sucedió a la 1:03 de esa madrugada. Y ahí se desatan las especulaciones de que había otro avión que debía despegar y que finalmente no pudo despegar, ¿no? Y de ahí, dicen algunos, los apuros de López por deshacerse del dinero. Todavía es parte de lo que se está reconstruyendo hoy. Viste que ya salieron algunos de los recorridos de los lugares donde se fue Sí. posteando el celular. El Sí. hombre anduvo desde Recoleta a la zona norte todo el tiempo. Fue a Pilar, Exacto. incluso hay una cámara de televisión que lo engancha en el rompuén de Pilar y la Ruta 8, me Claro, parece. por eso ¿no? ahí se está reconstruyendo. Como te digo, hay 1000 historias de kirchnerismo explícito en San Fernando, ¿no? 1000 historias. Yo creo que, como te digo, por la lejanía, porque es gente que obviamente por la distancia siempre se movía en avión, la posibilidad de tener un avión propio y de tener, es como el pase a una libertad, ¿no? Es decir, me vengo de Gallegos a Buenos Aires cuando quiero, hizo que muchos empresarios kirchneristas invirtiesen en aviones. Bueno, es bastante lógico. Además, considerando la distancia y la plata así... Totalmente. discrecional. Básicamente por eso, ¿no? Claro, la plata en la mano directamente. Fíjate que justamente acá me pasaba la producción, hay una nota en el archivo acá, que ahora la vamos a ver, de Mario Marsich, ¿no? Que muestra cómo se cierra la unidad básica donde se fundó el kirchnerismo hace más de 30 años, ¿no? Quizás haya sido el principio del fin, pero fíjate que en aquel momento en donde Néstor todavía, yo creo que era gobernador o intendente. Y bueno, sí, ya 30 años intendente. Intendente de Río Gallegos, que fue su primer cargo público, ¿no? Y Cristina, bueno, también lo presenta. Mirá, fíjate las imágenes. De esto hace exactamente 34 años. El clima interno, bullicioso, se corresponde con la apertura política desatada inmediatamente después de la guerra, en 1982. La presentadora del acto, una joven llamada Cristina Elizabeth Fernández. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. El orador, vivado por la multitud por su sobrenombre colegial, Lupín, habla con la entonación propia de la época. 7 años de dictadura militar habían dejado su marca hasta en el énfasis de los discursos. Llegamos a este plenario
convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Ese lugar fue el templo de la religiosidad kirchnerista en Río Gallegos. Allí nació la unidad básica Los Muchachos Peronistas, que vio a Néstor llegar a intendente, después a gobernador y por último a presidente. El Ateneo lo bautizó Néstor. Nos llena de orgullo ser la única opción peronista donde no hubo acuerdos espurios, roscas y negocios políticos. La noticia es que el mítico Ateneo ha cerrado sus puertas. Raro, porque allí Néstor volvía, incluso como presidente, a encontrarse con sus militantes de siempre. De hecho, allí armó su primer aparato para hacer política y también el lugar supo proteger a la primera incursión de su hijo Máximo para un cargo electivo. La unidad básica Los Muchachos Peronistas recibió anoche la visita del precandidato a diputado nacional Máximo Kirchner. Es que durante 33 años, Rudy Ulloa, suerte de secretario privado de Kirchner, alquilaba el local, paradójicamente, a Tony Viqueira, que es un arquitecto simpatizante radical. Pero con los tiempos que corren, el Tony Viqueira pretendía adecuar el alquiler y llevarlo a casi el doble. Ulloa dijo que no y trasladó el célebre lugar donde se fundó el Frente para la Victoria al coqueto quincho de la casa de su mamá, que está a una cuadra del local en cuestión. Raro, así como no les temblaba la mano para nada cuando estaban en el apogeo del poder, ahora parece que al acaudalado Ulloa le cuesta meter la mano en el bolsillo para mantener viva la historia y la mística. Mientras tanto, el líder mira los acontecimientos que conducen al olvido desde una estatua a 150 metros de distancia y a 33 años de la gloria perdida. Es idéntico a Máximo, o Máximo es idéntico a él, mejor dicho. Exactamente, ¿no? Qué documento, ¿no?, histórico de aquel momento. Sí. Kirchner, un gran orador en aquel momento, ¿no? Sí. Pareciera ahí en una sociedad, te diría, muy movilizada por lo que fue Malvinas, ¿no? Al sur le pegó muy fuerte toda la cuestión Malvinas, así que el regreso de la democracia y el peronismo fue como, digamos, muy te diría muy festejado. Yo cuando estuve allá, las veces que he estado, alguna vez hablé mucho con compañeros del secundario de Kirchner y todos coincidían en lo mismo. No le gustaba nada, los deportes, nada, excepto la política. Era un tipo enfermo por la política, ya te diría, de inicios del secundario, ¿no? Y es cierto lo que decían, que ya en aquel momento siempre estaba con López cerca. A López López no es un nick como es él, ¿viste? Los famosos nacidos y criados, sino que viene desde Tucumán, es de los profesionales que fueron al sur a buscar trabajo, igual que Devido, que se recibe arquitecto, Devido es porteño, se recibe arquitecto y se va a trabajar en TEL a Río Gallegos. López igual, y enseguida cae en el esquema de lo que era la vivienda, los planes de vivienda del gobierno municipal. Fíjate vos, en aquel momento, en los 80, los gobiernos municipales podían hacer vivienda. Hoy por hoy no tienen la posibilidad casi ni de pagar los sueldos si no les llega el dinero de arriba, ¿no? Como ha perdido el federalismo. Además dicen que vialidad tiene otro nombre, que le dicen el camino a la felicidad, porque por vialidad cobran, ¿no? Bueno, en una época, en la mejor época de López, lo que sucedía ahí era que todos los meses él enviaba una lista donde repartía el cupo que había para pagar ese mes entre las empresas que él ponía, como te digo, en esa lista, lejos, muy lejos de la cuestión técnica de verificar si las obras estaban hechas o no. Entonces a esa lista internamente se le llamaba la lista de la felicidad, porque quienes aparecían por ahí en esa lista, bueno, recibían el dinero a fin de mes. Esos cobraban. Ahora, obviamente Lázaro estaba siempre.
Me imagino, claro, sí, sí, en la cabeza de la lista. Ahora, Ricardo Jaime, en aquel momento que se ocupaba del transporte. Ricardo Jaime fue también empezó con Néstor en la época de Santa Cruz. Él estaba en el norte, digamos, estaba en el norte de Santa Cruz, en la parte de Caleta, fue secretario general de la Gobernación. Paradójicamente, más allá de que después lo termina condenando un avión que le encontramos en aquel momento, pero paradójicamente fue el que compró uno de los aviones para la Gobernación cuando era secretario, como te digo, secretario general de la provincia. Siempre trabajó con Néstor. Hubo una época donde él se va a Córdoba, digamos, a trabajar con Maqueda, como viceministro de Educación de Maqueda, hoy juez de la Corte en el gobierno de la Sota. No se conoce muy bien por qué ese momento en que durante 4 años o 6 años él se va de Santa Cruz a Córdoba y cuando Kirchner viene a Buenos Aires lo recupera y es, digamos, conocida la anécdota que Kirchner llama a la gente de la UATRE y le dice al Momo Venega, y le dice: Momo, necesito el favor que le des hospedaje a un cordobés que viene que no tiene un mango. Y entonces el Momo Venega lo deja vivir cuando Jaime recién llegó a Buenos Aires, no con una mano atrás y otra adelante, sino casi con las 2 manos atrás, y lo deja vivir en un hotel que quedaba en la calle San Martín, en el centro porteño. Bueno, años más tarde Jaime se convirtió en un hombre de buena vida. Claro, pero el Momo tenía buena relación al principio, sí, ¿no? El Momo tenía buena relación, fue de los primeros que se dio cuenta, sí. Tenían buena relación y, como digo, Kirchner le pide el favor de alojar a un cordobés que venía a trabajar al gobierno nacional, que no tenía un mango, y era Jaime, ¿no? Claro, o sea que, digamos, ese tríptico, Kirchner, Devido, López, y bueno, después se añade Jaime, ya desde un primer momento están juntos. Sí, están juntos desde hace muchos años, creo que desde desde fines de los 80, o sea, ya son muchos años trabajando en la obra pública. Lo que armaron, el esquema de obra pública y de financiamiento de obra pública que se armó en Santa Cruz fue calcado al que se hizo años más tarde en La Nación, de hecho, con uno de los principales colaboradores de López, que estaba como en una suerte así como de coordinación de obra pública. Se llama Carlos Santiago Kirchner, o se llamó, digamos, porque digamos, ya ahora no es más funcionario, pero durante todos los años que López estuvo, se llamaba Carlos Santiago Kirchner y es un primo hermano de Néstor, que era una de también de los hombres claves dentro de la estructura de López. Pero desapareció. Bueno, nunca fue un funcionario de primer orden, pero sí era de los que, creo que era coordinación territorial o coordinación general de la obra pública, un cargo que quedaba en el centro mismo de la Secretaría de Obras Públicas. Está desaparecido el hombre. Yo lo anduve rastreando por Santa Cruz y nadie lo ha visto, así que no sé si habrá quedado en Buenos Aires. Vos, como editor de Economía de La Nación, tuviste que ir un montón de veces al sur. Fui varias veces por algunas cosas que tienen que ver con periodismo, por coberturas del diario, y fui algunas veces más cuando escribimos el primer libro especialmente. Fuimos alguna vez para el segundo, pero cuando fuimos el primer libro con Francisco, que es un libro que habla sobre Devido, llamado Hablen con Julio, que contaba un poco esta crónica de cómo era el poder kirchnerista. Ahí estuvimos como 10 días, creo, alojados allá, uno de los viajes, y buscando testimonios, que había muchísima gente que todavía los tenía muy de cerca, porque en el 2003, claro, hasta el 2003 habían estado ahí, y esto te estoy hablando que fue el 2007, ¿no? Así que un poco conocí ahí, al inicio del kirchnerismo, a muchísimas fuentes que tenían contacto hasta hacía poco tiempo. Fascinante todo tu relato, pero una última cosa. La gente, por ejemplo, ¿se avenía a conversar con ustedes que eran periodistas? No, fue muy difícil, muy difícil. Nadie quería hablar con nosotros en aquel momento, o pocos, en realidad. Sí te contaban algunas cosas, pero claro, todo el mundo tenía la esperanza de por ahí venirse también, muchos que lo conocían, claro, tenían las ganas de venirse a trabajar con él, la practicidad que considera, que significa tener un amigo o un conocido presidente, ¿no? Entonces nadie quería hablar demasiado. Por eso también hay que valorar mucho, yo siempre lo hago, los periodistas de allá, claro, ¿no? Que en ese medio, donde la gente era muy remisa a hablar, lograron también durante muchos años, relatar lo que era el kirchnerismo, ¿no? Claro, pues ustedes se iban y ellos nosotros nos íbamos, claro, y nosotros finalmente teníamos, sí, digamos, la espalda que te da pertenecer a un diario grande. Es muy distinta la situación nuestra a la situación de los periodistas allá, ni hablar nuestra corresponsal Mariela Arias, pero también muchos otros periodistas que desde allá pudieron relatar
las fechorías del kirchnerismo, ¿no? De lo que había sido allá, y que te digo, si mucha gente hubiera mirado más aquello, posiblemente hubiese podido saber con exactitud qué es lo que venía, ¿no? Porque hay muchas cosas que fueron calcadas. Ojalá lo hubiéramos sabido. Bueno, te agradezco muchísimo, Diego Cabo, porque además ya a esta hora prácticamente deberías estar en el diario, ¿no? Como editor de economía. Ya parto para allá. Así que muchísimas gracias. Por nada. Y nosotros seguimos con vos, que nos estás viendo, como te digo siempre, acá en Capital, en todo el país, buscando en estos vericuetos que ahora aparecen cada vez más, ¿no es cierto?, cómo fue el comienzo del poder de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Ya volvemos.